Mi pierna palpitaba y mi boca se sentía tan seca como la tierra agrietada bajo un sol abrasador. Le pedí a mi nuera un vaso de agua y recibí un grito que todavía resuena en mis oídos. Levántate y ve a buscarla tú misma, vieja inútil. Mi hijo bajó la mirada. Apreté los dientes. Me puse de pie con el dolor clavándose en mi rodilla y caminé. No respondí. Esa noche, a las 2 de la madrugada, marqué un número que llevaba años guardado. No para llorar, sino para recuperar mi casa, y con ella mi vida. El calor de aquel día era de los que hacen que las paredes parezcan latir. Este pueblo costero sabe ser generoso con la brisa del mar, pero también cruel cuando el aire queda atrapado y pesado dentro de las casas. Yo estaba sentada en mi sillón de lectura, el de tela beige que compré antes de que Michael se casara, con la pierna izquierda elevada sobre un cojín. La artritis no perdona los cambios de clima, y aquella tarde anunciaba tormenta. Tenía la garganta seca. Sentí esa advertencia de mi cuerpo que una aprende a reconocer después de tantos años de trabajo. Hidrátate, Emily. Hidrátate ahora. La jarra estaba sobre la mesa de centro, justo delante de Linda. Mi nuera tenía los pies apoyados en la mesa, el teléfono en la mano, riéndose de algo que veía en la pantalla. Michael estaba a su lado, hundido en el sofá, mirando la televisión sin verla realmente. Llamé con una voz un poco ronca, cuidando el tono. Siempre he creído que las palabras correctas pueden evitar incendios. Linda, cariño, dije, ¿podrías pasarme el agua, por favor? No era una orden. No era una queja. Era un pequeño favor, de los que uno le pediría incluso a un desconocido en la calle. El silencio duró 2 segundos, pero se estiró como un hilo tenso. Linda suspiró, un suspiro largo, cargado de fastidio, como si yo fuera una mosca zumbando cerca de su oído. Bajó el teléfono con una lentitud teatral y me miró. En sus ojos no había afecto ni respeto. Había desprecio. Levántate y ve a buscarla tú misma, vieja inútil, gritó. Esto no es un hotel. El sonido del grito rebotó por toda la sala. Sentí el golpe como si me hubieran dado una bofetada. El aire se me fue por un segundo. Busqué a mi hijo. Michael, el niño al que llevé de la mano a la escuela bajo el sol y la lluvia. El hombre que crié sola después de que su padre muriera. No me miró. Bajó la cabeza. Permaneció en silencio. Ese silencio fue peor que el grito. Apreté los dientes. Apoyé las manos en los brazos del sillón y empujé mi cuerpo hacia arriba. Mi rodilla crujió. El dolor subió en oleadas, pero no me detuvo. Caminé despacio hasta la mesa. Linda ya había vuelto a su teléfono móvil con una pequeña sonrisa de victoria en la comisura de los labios. Tomé la jarra con una mano temblorosa. Serví el agua sin derramar una sola gota. Bebí de pie, sintiendo el líquido frío bajar por mi garganta, apagando la sed y encendiendo algo más en mi estómago, una llama distinta. Buenas noches, dije con una voz que no reconocí, firme y metálica. Les di la espalda y caminé por el pasillo. No miré a nadie. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Giré la llave. Nunca había cerrado con llave. Siempre pensé que Michael podría necesitarme. Aquella noche entendí que la persona que me necesitaba ya no estaba allí. Me senté en el borde de la cama. La habitación estaba en penumbra, iluminada por la luz amarilla de la calle. Miré el armario de madera maciza. En el estante superior, detrás de unas mantas pesadas que casi nunca usamos con este calor, había una vieja caja de zapatos. Me levanté, ignorando el dolor. Arrastré el pequeño taburete y subí con cuidado. Tomé la caja y la bajé como si llevara algo frágil. Era mi vida en papel. Me llamo Emily Henderson. Tengo 72 años. Fui enfermera de maternidad durante 4 décadas. Ayudé a traer niños al mundo y sostuve manos frías en su último aliento. Trabajé turnos dobles, noches enteras, fines de semana. Me perdí reuniones familiares, cumpleaños, mi propia juventud. Todo para sacar adelante a mi hijo y para comprar, ladrillo a ladrillo, esta casa donde ahora me llamaban inútil. Abrí la caja. El olor del papel guardado se elevó como un recuerdo.
Allí estaban las escrituras a mi nombre, claras y firmes. Estaba también el cuaderno de tapa dura donde empecé a anotar, casi sin darme cuenta, cada gasto que hacía desde que Linda y Michael se quedaron unos meses después de la boda. Los meses se convirtieron en años. La invitada creyó que era la dueña. Yo me convertí en una sombra en mi propia casa. Evitaba la sala cuando Linda veía la televisión. Evitaba cocinar cuando decía que el ajo le daba náuseas. Me fui encogiendo para caber en sus vidas, pensando que estaba ayudando a mi hijo. Vi a Michael volverse pequeño, caminando con cuidado para no molestarla, y lo acepté por miedo a la soledad. Aquella noche, el miedo cambió de forma. Miré el reloj. Las agujas marcaban las 2 de la madrugada. Afuera la casa dormía. Dentro de mí algo despertó con una claridad que no sentía desde mis días en urgencias, cuando tenías que actuar sin temblar. Tomé mi teléfono móvil, el de letras grandes que Linda se burla de llamar anticuado. Busqué un nombre guardado desde hacía años. Señor Davis. Abogado. Marqué. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Hola, respondió una voz adormilada. Señor Davis, dije, perdón por la hora. Soy Emily Henderson. Hubo un breve silencio y luego un cambio en el tono. Señora Emily, ¿está bien? Dentro de lo razonable, sí, respondí. El problema es otro. Necesito que me ayude a recuperar mi casa. Al otro lado de la línea escuché el ruido de alguien incorporándose, encendiendo una lámpara. Sentí el peso de mis palabras, pero no dudé. Mañana, continuó él. No, ahora. Quiero empezar ahora. Apreté las escrituras contra mi pecho. Vieja inútil, había dicho ella. Sonreí, un gesto pequeño y frío. No sabían con quién estaban tratando. No sabían que cuando uno ha trabajado toda su vida en salas de parto y en urgencias, aprende a distinguir lo que se puede curar y lo que hay que cortar para salvar el cuerpo. Colgué. Me acosté sin dormir, escuché el océano a lo lejos y supe que el amanecer traería algo nuevo, algo definitivo. El amanecer llegó sin pedir permiso. A las 5:30 mi cuerpo hizo lo que aprendió durante décadas de turnos: despertarse solo. El dolor seguía allí, instalado en mi rodilla como un viejo clavo. Pero había algo distinto en el aire. No era alivio. Era determinación. Caminé descalza hasta la cocina, intentando no hacer ruido. La casa estaba en ese silencio engañoso que solo existe cuando alguien duerme convencido de que todo seguirá igual. La sala parecía congelada en la escena de la noche anterior. El vaso vacío sobre la mesa, la marca de los pies de Linda sobre los muebles que yo pagué en cuotas mensuales, los cojines tirados. No era desorden. Era territorio conquistado. Abrí la ventana para dejar entrar el aire salado. La brisa del mar entró tímidamente, como si pidiera permiso. Pensé en lo irónico que era: afuera libertad, adentro un peso que asfixiaba. Preparé café negro, fuerte, como me gusta. Mientras la cafetera borboteaba, abrí el refrigerador. Quesos caros que yo no como, cervezas artesanales, envases de comida para llevar. Busqué mis medicinas y las encontré arrinconadas en una esquina. Cerré la puerta con cuidado. Sobre la mesa junto al microondas estaban las facturas sin abrir: electricidad, internet, agua. Las tomé y las puse en fila. La franja roja de la factura eléctrica anunciaba una tarifa alta. Claro, el aire acondicionado encendido día y noche, incluso cuando no había nadie en casa. Me senté y empecé a sumar, no con rabia, con método. La enfermera que fui apareció de nuevo. Cuando hay una hemorragia, se cuantifica. Cada número que escribía era una gota menos de ingenuidad. Había estado manteniendo a 2 adultos sanos que me trataban como una molestia. Eso no era familia. Eso era un drenaje. Mientras bebía el café, los recuerdos llegaron sin que los llamara. Yo más joven con mi uniforme blanco, saliendo al amanecer hacia el hospital. Yo cargando a Michael dormido cuando no tenía con quién dejarlo. Yo ahorrando dólar a dólar para comprar esta casa cerca del océano, pensando en una vejez tranquila. Nunca imaginé que la calma se rompería desde dentro.
Linda entró en mi vida con una sonrisa perfecta. Al principio era señora Emily por aquí, señora Emily por allá. Cuando se casó con Michael y supe que su salario no era suficiente, abrí la puerta. Solo unos meses, dijeron. Asentí. Una madre no ve trampas donde hay promesas. Los meses se volvieron años. El gracias se convirtió en exigencia. ¿El puedo? Se convirtió en tiene que. Empezaron las quejas, que el olor del ajo, que mi telenovela estaba demasiado alta, que mi sillón era feo. Me vi evitándolos, midiendo mis pasos, guardando silencio para no provocar tormentas. Me hice pequeña en mi propia casa. Pensé que era un sacrificio por mi hijo. A media mañana, Linda salió de la habitación. Tenía el cabello arreglado, el maquillaje impecable. Me miró de arriba abajo como quien mira un mueble viejo. ¿Y el desayuno? Preguntó sin saludar. Yo ya comí, respondí sin levantar la voz. Frunció el ceño. Michael llega tarde y no hay nada preparado. Michael es un adulto, dije. Puede prepararse algo él mismo. Soltó una risa corta y despreciativa. Oh, señora Emily, siempre es tan dramática. No respondí. Llevé mi taza al fregadero. Sentí sus ojos clavados en mi espalda. Aquella tarde confirmé algo. Linda estaba acostumbrada a mandar porque nadie la había detenido. Michael apareció al mediodía con aspecto agotado, evitando mi mirada. Mamá, murmuró, Linda dice que estás actuando raro. Raro, esa palabra. Respiré hondo. Estoy cansada, hijo. Ella también, respondió. Está estresada. No dije lo que pensaba, que yo también estuve estresada durante 40 años, y jamás humillé a nadie por un vaso de agua. Volví a mi habitación. Saqué el cuaderno de la caja y me senté a escribir con letra clara. Fecha, concepto, cantidad. No era venganza. Era un registro. Anoté el pago del sofá, la reparación del coche de Michael, la compra del supermercado de la semana pasada con productos que yo ni siquiera toqué. Grapé recibos. Guardé extractos bancarios. La verdad pesa cuando se acumula. Por la tarde, Linda llamó a alguien por teléfono y habló en voz alta, sin importarle que yo oyera. Sí, mi suegra es insoportable, decía. Ya sabes cómo es a esa edad. Cree que todo es suyo. Sonreí sin humor. Cree. Cerré la caja. Yo sabía exactamente lo que era mío. Cuando cayó la noche, el calor volvió a apretar. Me senté en mi sillón con la pierna en alto. La televisión estaba a todo volumen. Linda se reía. Michael guardaba silencio. Pensé en la llamada de la madrugada, en la voz del señor Davis ya despierta, preguntando con seriedad, en la palabra que no me dejó dormir tranquila pero sí despierta, recuperar. A las 10 me levanté y fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave otra vez. Desde el otro lado escuché un comentario de Linda, apenas un susurro venenoso. Así son los viejos. Me acosté mirando el techo. No lloré. Llorar ya no servía. Lo que venía necesitaba la cabeza fría. Pensé en el abogado y en la advertencia. Cortar los privilegios. Pensé en el router, en la tarjeta adicional, en los lujos que ellos confundían con derechos. Pensé en Michael en su silencio y en lo que iba a dolerle aprender. El océano rugía a lo lejos. La casa parecía contener la respiración. Yo también. Mañana, me dije, empezará el tratamiento, y no será suave. A las 12 en punto el recuerdo de la voz del señor Davis seguía vibrando en mi oído como una campana que no deja de sonar. Me levanté antes del amanecer otra vez, con esa puntualidad que el cuerpo aprende cuando ha pasado media vida entrando al quirófano sin mirar el reloj. Me dolía la pierna, sí, pero el dolor ya no mandaba. Mandaba la claridad. Salí al pasillo en silencio. La puerta de la habitación de Michael y Linda estaba cerrada. Detrás de esa madera dormían tranquilos, convencidos de que el mundo seguía girando a su favor. Entré en la sala, tomé el cuaderno y la caja de papeles y los puse sobre la mesa como quien coloca instrumentos antes de una cirugía. Abrí la ventana. El aire fresco de la madrugada por fin entró,
limpiando un poco el olor rancio de la noche anterior. Me senté y marqué de nuevo el número del abogado. No quería dejar nada al azar. Buenos días, señora Emily, respondió ya despierto. Pensé que volvería a llamar. No dormí, admití. Necesito que me explique el camino paso a paso. Hubo un breve silencio. Luego su voz tomó ese tono profesional que conozco bien, el de alguien que va a decir verdades sin adornos. La casa está a su nombre, dijo. Eso es lo principal. El resto es estrategia. Primero, notificación formal de desalojo, 30 días. Segundo, cortar todo lo que pueda interpretarse como permiso tácito para que sigan allí. ¿Permiso tácito? Pregunté. Facturas pagadas, tarjetas adicionales, comodidades y números. Todo eso, señora Emily, respalda la idea de que tienen derecho. Tenemos que desmontarlo. Asentí aunque no pudiera verme. Habrá pelea, añadió. Lágrimas, acusaciones. Incluso pueden intentar decir que usted no está bien. Estoy mejor que nunca, respondí sin dudar. Escuché su breve risa cómplice. Entonces empecemos hoy, concluyó. Yo prepararé los documentos. Usted haga su parte. Colgué y miré el cuaderno. Lo abrí en la primera página. Había notas cuidadosas, fechas, cantidades. No lo hice pensando en un juicio. Lo hice porque el desorden siempre me ha dado ansiedad. Ahora entendía que ese hábito era un salvavidas. A las 8, Linda salió de la habitación vestida para ir al gimnasio. Me miró con sospecha al verme sentada en la mesa con papeles. ¿Qué haces?, preguntó. Cuentas, respondí. Las mías. Ah, dijo con una sonrisa de lado. No te estreses. No respondí. Michael apareció detrás de ella, bostezando. Mamá, ¿todo está bien?, preguntó. Lo miré a los ojos. Vi cansancio, sí, pero también comodidad. La comodidad de alguien que deja que otros carguen las decisiones difíciles. Todo está en orden, dije. Por ahora. Cuando se fueron, me levanté y caminé hasta el módem. Lo miré como si fuera un interruptor de vida artificial. Llamé a la compañía de cable. Cancelé canales. Cambié la contraseña del wifi por una que repetí en voz baja. El trabajo trae dignidad. Sentí una paz extraña. Luego tomé mi teléfono y entré en la aplicación del banco. Busqué la tarjeta adicional a nombre de Michael. Cancelar. Confirmar. Hecho. No hubo drama. No hubo ruido. Solo un clic. Al mediodía regresaron. Linda lanzó las llaves sobre la mesa. No hay internet, dijo sin saludar. ¿Hay mantenimiento? Eso dijeron, respondí con calma. ¿Y la tarjeta?, insistió Michael. No pasó. La cancelé, dije mirándolo. Ya no es necesaria. Linda soltó una risa incrédula. ¿Estás bromeando? No respondí. No estoy bromeando. El silencio se estiró. Michael abrió la boca y la cerró. Linda dio un paso adelante. ¿Y qué se supone que hagamos?, exigió. ¿Morirnos de hambre? La miré con serenidad. Esto no es un hotel, dije. Cada uno se hace cargo de lo suyo. Fue como encender una cerilla. Linda se puso roja. Eso es crueldad, gritó. No puedes hacer esto. Puedo, respondí. Y lo haré. Se fue dando un portazo. Michael se quedó unos segundos, dudando. Mamá, empezó. Hoy no, hijo, lo interrumpí. Hoy no. Cerré la puerta de mi habitación y apoyé la espalda contra ella. Sentí el temblor en mis manos, pero no retrocedí. Sabía que el siguiente movimiento no vendría de mí, sino de ellos. Cuando se corta el suministro, aparece la verdadera cara. Me senté en la cama y respiré hondo. Pensé en el abogado, en los papeles que ya se estaban preparando. Pensé en el golpe que vendría cuando llegara la notificación. Y pensé en Michael, atrapado entre el amor y la costumbre. Afuera el día seguía. El océano seguía. Yo también.
La tarde cayó espesa con ese cielo plomizo que anuncia lluvia sin cumplirla. El aire estaba quieto, como si la casa misma esperara el siguiente movimiento. Me moví despacio, cuidando mi pierna, pero con la mente clara. Cuando uno ha pasado años aprendiendo a no correr en medio del caos, entiende que la prisa es un mal consejo. En la cocina preparé solo lo que necesitaba para mí: arroz blanco, un huevo cocido, agua fresca. Puse mi plato en la mesa pequeña, la que siempre quedaba relegada porque Linda prefería comer frente al televisor. Comí en silencio, saboreando cada bocado como si fuera una declaración de independencia. No era venganza. Era orden. Linda salió de la habitación con el móvil en la mano, visiblemente irritada. «El wifi sigue sin funcionar», dijo. «¿Qué hiciste?» «Llamé a la compañía», respondí. «Dijeron que lo están revisando». «Eso es mentira», explotó. «¿Crees que soy estúpida?» Levanté la vista despacio. La miré sin desafío, sin miedo. «No», dije, «creo que estás molesta». «Claro que estoy molesta», gritó. «Esto es abuso». Michael apareció detrás de ella frunciendo el ceño. «Mamá, ya te lo pidió. No hagas esto más grande». «Yo no estoy haciendo nada más grande», respondí. «Estoy haciendo lo necesario». Linda soltó una risa sarcástica. «¿Necesario para qué? ¿Para castigarnos?» «Para poner límites», dije, «para que cada uno se haga cargo de su vida». «¿Y nosotros?», preguntó Michael. «¿Nos vas a dejar así?» Respiré hondo. El aire llenó mi pecho lentamente. «No los estoy dejando», dije. «Les estoy devolviendo lo que es suyo, la responsabilidad». Linda dio un paso atrás como si mis palabras la hubieran empujado. «Esto no se va a quedar así», amenazó. «Voy a hablar con mi madre, con mis tíos, con quien sea». «Hazlo», respondí. Hablar no cuesta nada. Aquella noche el silencio fue diferente. No era el silencio cómodo de antes, cuando yo me hacía invisible. Era un silencio tenso, lleno de pensamientos ajenos chocando contra las paredes. Escuché a Linda murmurar por teléfono, quejarse, exagerar. Escuché a Michael suspirar, caminar de un lado a otro. Yo me quedé en mi habitación leyendo un libro viejo, sintiendo como la calma volvía poco a poco a mis manos. A la mañana siguiente la primera queja llegó temprano. «No hay café», dijo Linda desde la cocina. «No compré», respondí desde mi habitación. «¿Y qué vamos a desayunar?» «Lo que compren», dije. El portazo fue la respuesta. Me levanté, caminé hasta la ventana y miré la calle. Vi al señor Henderson, el encargado de mantenimiento, barriendo la acera. Le sonreí y me devolvió el saludo. Pensé en lo importante que es que alguien te vea como persona y no como una molestia. Al mediodía sonó el teléfono. Era Michael. «Mamá, Linda dice que tú no estás bien», dijo con cautela. «Que quizá necesitas ayuda». Sentí un pinchazo en el pecho, no de sorpresa, sino de confirmación. «¿Ella piensa eso?», pregunté. «Dice que te confundes, que olvidas cosas». «¿Tú lo crees?», pregunté directamente. Hubo un largo silencio. «No», admitió finalmente. «Pero tengo miedo de que esto se esté saliendo de control». «Ya se salió», respondí. «Hace mucho tiempo». Colgué sin esperar respuesta. Me senté en la cama y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Sabía que esa carta iba a jugarse, la de la anciana confundida. Lo sabía. Lo había visto con pacientes, con familiares, con mujeres mayores a las que nadie quería escuchar. No iba a tomarme desprevenida. Saqué el cuaderno y revisé las páginas. Todo estaba allí. Fechas, cantidades, firmas. Saqué las escrituras y las puse junto al cuaderno, dos piezas de una misma verdad. Por la tarde la señora Cooper llamó a la puerta. La dejé entrar. «Emily», dijo en voz baja, «tu nuera anda diciendo cosas feas». «Lo sé», respondí, «y no me preocupa». La señora Cooper me miró con atención. «Si necesitas a alguien que diga lo que ve», añadió, «aquí estoy». Asentí agradecida. No estaba sola.
Nunca lo había estado. Solo había olvidado mirar alrededor. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en el señor Davis y en los documentos que ya venían en camino. Pensé en la reacción que llegaría cuando los papeles tocaran la puerta. Pensé en Linda, en su furia y su miedo. Pensé en Michael y en la lección que iba a dolerle aprender. Apagué la luz. El ruido lejano del océano me arrulló. Sabía que el siguiente paso no sería mío. Sería de la ley. Y cuando la ley llega, no grita. Llama a la puerta. La lluvia cayó al amanecer, breve y ruidosa, como si el cielo hubiera decidido lavar algo pendiente. Desperté con el olor de la tierra mojada y con la certeza de que ese día no sería tranquilo. Mi pierna amaneció rígida, pero no me quejé. Había aprendido a leer mis dolores como quien lee señales del cuerpo. Advertencia, no orden. Me levanté despacio, preparé café para mí y me senté a revisar el cuaderno una vez más, no por duda, sino por respeto al método. En mi oficio repetir el protocolo salvaba vidas. A las 9, Linda salió de su habitación con una cara que no conocía. Tensa, ensayadamente calmada. Michael salió detrás, serio, con el ceño fruncido. Mamá, empezó, tenemos que hablar. Claro, respondí. Siéntense. Linda tomó la palabra sin mirarme. Hablé con mi familia, dijo. Están preocupados por ti. ¿Por mí? Pregunté con suavidad. Sí, continuó. Dicen que últimamente actúas de forma extraña, que cortas servicios, que cancelas tarjetas, que quizá no estás en condiciones de tomar decisiones sola. Ahí estaba la carta, la que vi jugar tantas veces contra mujeres mayores. La duda sembrada, la sospecha envuelta en preocupación. ¿Eso dicen? Pregunté. Dicen que deberíamos buscar ayuda, añadió Michael incómodo. Alguien que te evalúe. Guardé silencio unos segundos, no para pensar qué decir, sino para decidir cómo decirlo. Abrí el cuaderno y lo puse sobre la mesa. Luego coloqué las escrituras al lado. 2 objetos simples y pesados. Linda, dije, ¿recuerdas cuando compré esta casa? No respondió. Hace 18 años. Continué. Con mi dinero. Aquí está la escritura, mi nombre. ¿Lo ves? Miró de reojo. Eso es irrelevante, dijo. Es relevante, respondí. Y ahora el cuaderno. Lo abrí en la página marcada. Aquí está el sofá que elegiste. Aquí el Internet Premium. Aquí la reparación del coche de Michael. Aquí el supermercado de la semana pasada. Linda frunció el ceño. Me estás vigilando, acusó. Eso es enfermizo. No, dije, eso es contabilidad. Michael se inclinó hacia adelante mirando las páginas. Mamá, murmuró. Todo esto, todo, respondí. Durante 3 años. El silencio cayó como una manta pesada. Linda se levantó de golpe. Esto es manipulación, gritó. Está intentando asustarnos. No, dije. Estoy mostrando hechos. Linda respiró hondo. Cambió el tono. Su voz se volvió dulce, casi suplicante. Señora Emily, dijo, mire, entiendo que está sensible, la edad, las hormonas, pero no puede echarnos a la calle así. La miré fijamente. No me llames así, respondí. Llámame por mi nombre. Emily, corrigió forzada. Michael es tu hijo. ¿Vas a destruir a tu familia? Sentí el golpe. Era el punto exacto donde sabía que dolería. Aún así no retrocedí. No estoy destruyendo nada, dije. Estoy corrigiendo algo que se torció. Linda dio un paso adelante y bajó la voz. Si insistes, susurró, vamos a pedir que te evalúen, que determinen si eres capaz. Conozco a un abogado. Algo dentro de mí se endureció. No era rabia. Era claridad absoluta. Yo también conozco uno, respondí. Tomé mi teléfono y marqué. Puse la llamada en altavoz. Señor Davis, dije, ¿puede venir esta tarde? La voz al otro lado fue inmediata. En 2 horas, respondió. Llevaré todo. Linda se quedó pálida.
¿Qué estás haciendo?, exigió. Protegiéndome, respondí. Las 2 horas pasaron lentamente. Linda caminaba de un lado a otro. Michael se sentó, se levantó, volvió a sentarse. Yo me quedé en mi sillón, leyendo, esperando. Cuando sonó el timbre, nadie se movió. Fui yo quien abrió. El señor Davis entró con una carpeta bajo el brazo. Saludó con respeto, miró a Linda y a Michael con una profesionalidad distante. Buenas tardes, dijo. Señora Emily, ¿podemos? Claro, respondí. Nos sentamos. El abogado abrió la carpeta y empezó a hablar con palabras claras, sin rodeos. La casa pertenece exclusivamente a la señora Emily Henderson, explicó. No existe contrato de alquiler ni acuerdo escrito de cesión. La notificación de desalojo está preparada. Linda se puso de pie. Esto es un abuso, gritó. Ella no está bien. El abogado la miró con calma. Si cuestiona su capacidad, dijo, tendrá que demostrarlo. Y le adelanto algo, la señora tiene sus documentos en orden, sus cuentas claras y testigos. ¿Testigos?, preguntó Linda. Vecinos, respondí. Y recibos. Linda me miró como si no me reconociera. Michael bajó la cabeza. Mamá, susurró. No lo sabía. Ahora lo sabes, respondí. El abogado cerró la carpeta. Mañana, anunció, se entregará la notificación formal. El aire se volvió denso. Linda apretó los puños. Yo sentí una calma extraña, como la que llega cuando el diagnóstico está claro. Aquella noche, mientras me preparaba para dormir, supe que el día siguiente traería el golpe final. No sería suave, pero sería justo. El timbre sonó a las 6:20 de la tarde con esa puntualidad incómoda que no deja lugar a dudas. No fue un timbre nervioso ni apresurado. Fue firme, profesional, el tipo de sonido que anuncia que algo definitivo acaba de llegar. Yo estaba sentada en mi sillón con el cuaderno cerrado sobre las piernas y las manos tranquilas. Linda estaba en la cocina hablando por teléfono en voz baja. Michael iba de un lado a otro como un animal enjaulado. El segundo timbrazo cayó como un martillo. ¿Y ahora quién es?, refunfuñó Linda, asomándose al pasillo. Me levanté despacio. Me dolía la pierna, pero no vacilé. Caminé hasta la puerta principal y abrí. Un hombre de mediana edad, con camisa clara, maletín negro y una placa colgando del cuello, me miró con una neutralidad ensayada. «¿Señora Emily Henderson?», preguntó. «Esa soy yo», respondí. «Traigo una notificación formal de desalojo y revocación de cesión verbal», dijo. «Necesito que los ocupantes firmen acuse de recibo». Linda apareció detrás de mí, pálida. «¿Qué es eso?», exigió. «¿Quién mandó eso?». El hombre no la miró. «¿Viven aquí el señor Michael Henderson y la señora Linda Henderson?», preguntó. Michael dio un paso al frente, tragando saliva. «Sí, somos nosotros». «Necesito sus firmas», repitió el notificador, extendiendo los sobres. Linda soltó una risa nerviosa. «Esto es ridículo», dijo. «Yo vivo aquí». El hombre alzó la vista por primera vez. «Usted ocupa la propiedad», corrigió. «No es lo mismo». Tomé el bolígrafo que ofrecía y lo puse sobre la mesa del recibidor. «Firme», dije. «Es solo la formalidad de algo que ya saben». Linda me miró con odio. «¿De verdad vas a hacer esto?», susurró. «¿Echar a tu propio hijo?». La miré con serenidad. «Estoy echando la falta de respeto», respondí. «Si mi hijo quiere quedarse, puede hablar conmigo, pero aquí no decides tú». Michael tomó el bolígrafo. Le temblaba la mano. «Mamá», murmuró. «¿30 días? ¿30?» Asentí. «Es tiempo suficiente», firmó. Linda tardó unos segundos más. Apretó los dientes y estampó su firma con rabia. El notificador separó las copias, entregó los sobres y se fue sin mirar atrás. El aire que dejó era espeso, eléctrico, como después de una explosión silenciosa. Linda abrió su sobre de inmediato. Sus ojos recorrieron las líneas legales, deteniéndose en palabras que no esperaba leer.
plazo improrrogable, ocupación del propietario, entrega voluntaria. El color se le fue del rostro. ¿Y a dónde se supone que vayamos?, gritó. No tenemos a dónde ir. Eso no es asunto mío, respondí. Nunca lo fue. Linda se volvió hacia Michael. Di algo, exigió. No te quedes callado. Michael me miró. Por primera vez en días sostuvo mi mirada. Mamá, dijo, yo debería haber hablado antes. Asentí despacio. Sí, respondí. Deberías haberlo hecho. Linda lanzó el sobre contra la pared. Esto no se va a quedar así, gritó. Voy a demandar. En ese momento el móvil vibró en mi mano. Contesté y activé el altavoz. Señor Davis, dije. Ya fue entregado. Perfecto, respondió su voz clara. Recuerde, cualquier intento de presión, amenaza o difamación, llámeme de inmediato. Linda se quedó inmóvil. ¿Está escuchando?, preguntó el abogado. La ley está de su lado, señora Emily. Colgué. El silencio que siguió no era de paz. Era de derrota. Linda se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. Michael se sentó en la silla frente a mí, con los hombros hundidos. No sabía que iba a llegar tan lejos, murmuró. Llegó lejos cuando permitiste que me humillaran, respondí. Esto es solo el final lógico. Aquella noche fue larga. Hubo llantos. Hubo reproches. Hubo llamadas desesperadas a familiares que no contestaron o que dijeron lo que nadie quiere oír. Arreglen su vida. Yo me quedé en mi habitación con la puerta cerrada, escuchando sin intervenir. Ya no era mi guerra. Antes de dormir, cambié la cerradura de la verja de abajo con la ayuda del señor Henderson. No hice ruido. No di explicaciones. Me quedé con una copia de la llave y dejé otra, como había dicho, solo para Michael. Cuando me acosté, sentí cansancio de verdad por primera vez. No era tristeza. Era un alivio pesado. Sabía que los días siguientes serían incómodos, tensos, pero el rumbo ya estaba marcado. Afuera, el océano seguía golpeando las rocas, constante e incansable. Dentro de mi casa, por fin, se empezaba a respirar otra vez. Los días siguientes no tuvieron gritos ni escenas teatrales. Tuvieron algo peor para quien vive imponiéndose: silencio. Un silencio espeso e incómodo que obliga a mirarse por dentro. La casa se convirtió en un pasillo estrecho donde cada paso parecía medido. Linda caminaba con el teléfono pegado a la mano, hablando en susurros con familiares y amigos que prometían ayuda y luego desaparecían. Michael se iba temprano y volvía tarde, cargando una culpa que ya no sabía dónde poner. Yo seguí con mi rutina. Me levantaba temprano, me hacía café, hacía mis ejercicios suaves para la pierna. No intervenía. No opinaba. Había aprendido que cuando se corta la dependencia, cada uno muestra de qué está hecho, y yo necesitaba verlo. Una semana después llegaron las cajas de cartón. Linda las apiló en la sala como una barricada. Metía cosas y las sacaba torpemente, como si pudiera culpar al desorden de todo. Michael la ayudaba en silencio. A veces me miraba como buscando permiso o absolución. Yo le devolvía la mirada con una calma que no escondía nada. Mamá, me dijo una noche cuando Linda no estaba. Perdón. No fue un discurso largo. No hacía falta. Asentí. Aprende, respondí. Eso es todo lo que te pido. En el día 20, Linda intentó una última maniobra. Se sentó frente a mí con los ojos rojos y la voz temblorosa. Emily, dijo, podemos arreglar esto. Yo, me equivoqué. La escuché sin interrumpir. Podemos quedarnos un poco más, añadió. Prometo cambiar. La miré con honestidad. El cambio no se promete cuando se pierde el privilegio, respondí. Se demuestra cuando ya no hay red de seguridad. No hubo más intentos. El día 30 amaneció despejado. El camión de mudanza llegó temprano. El ruido metálico de la rampa al bajar fue para mí una música extraña y liberadora. Me quedé en la cocina preparando té de manzanilla, escuchando cómo la casa se vaciaba de una energía que me había pesado durante años.
Cuando Linda salió con la última caja, no me miró. Michael se quedó un momento más, de pie en el umbral. Me voy con ella, dijo. Es mi esposa. Lo sé, respondí. Hazlo bien esta vez. Me abrazó. No fue largo. Fue sincero. Cuando la puerta se cerró, me quedé quieta unos segundos. El silencio que siguió no estaba vacío. Era amplio. Caminé por la sala. Las marcas claras en el suelo donde había estado el sofá nuevo parecían cicatrices que empezaban a sanar. Abrí las ventanas. Dejé entrar el aire del mar sin pedir permiso. Los días siguientes fueron para limpiar. Llamé a una empresa para lavar cortinas, alfombras, rincones olvidados. No era solo el polvo lo que quería quitar. Era el rastro de una etapa que había terminado. Transformé la habitación que había sido de ellos en un pequeño estudio. Puse una mesa, una silla cómoda, mis libros. Volví a coser por las tardes, una afición que había dejado de lado para no molestar a nadie. También empecé a bajar al salón del edificio. Les tomaba la atención a los vecinos mayores, conversaba, escuchaba. Me sentí útil otra vez sin ser explotada. Volví a ser yo. Un domingo por la tarde sonó el teléfono. Era Michael. Mamá, dijo, conseguí trabajo. Sonreí. Me alegro, respondí. El trabajo trae dignidad. Hubo un breve silencio. Gracias por no rendirte, añadió. Colgué y fui a la cocina. Tomé mi jarra de agua de cristal, la que me compré para mí. Me serví un vaso. Me senté junto a la ventana. Bebí despacio. El agua estaba fresca, limpia. Nunca había tenido un sabor tan claro. Era el sabor de la autonomía, del respeto recuperado, de la paz que una se gana cuando se pone en pie a tiempo. Me llamo Emily Henderson. No soy inútil. Soy una mujer, una madre, una propietaria y la dueña de mis decisiones. La sed que tuve aquella noche quedó saciada. La vida que recuperé, no. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no te lo guardes en silencio. Cuéntame desde dónde la estás escuchando. Comparte tu experiencia. Tal vez tu voz sea la que otra persona necesita para despertar. Si quieres unirte a nosotros, suscríbete y no te pierdas la próxima historia. Sigamos este camino.